7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos iniciar un diálogo sobre un tema vinculado con las acciones que cumple el Servicio de Rentas Internas, el control de los impuestos, como anunciado el director del SRI, con algunos señalamientos. Hace poco se daba cuenta de que 1.100 millones de activos que se encontraban en el exterior se incorporarán a la economía ecuatoriana hasta diciembre de este año, y desde el 2023 aportarán con el respectivo impuesto a la renta. Y está el cuadro que detalla esto. ¿Qué significado tiene esto? Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Carlos Calero, experto tributario, el empresario, el ingeniero Osvaldo Landazuri, y el experto tributario, doctor Napoleón Santamaría. Saludo a Carlos Calero. ¿Qué implica la aplicación de esta disposición que señala la vinculación de 1.100 millones de activos a la economía ecuatoriana? Muy buen día. Gracias, muy amable, buenos días. En la ley que se creó el 29 de noviembre del año 2021, se trae una disposición mediante la cual se deben declarar los activos que se tengan en el exterior y que no se hayan declarado, y pagar hasta el 31 de diciembre de este año el 5.5% de impuesto para poder legalizar, como se conoce, blanquear esos dineros con el pago de dicho impuesto. Eso hace que el Servicio de Rentas Internas reciba un impuesto que no lo ha recibido de estos dineros que se encuentran en el exterior. Más aún, hay que tener en cuenta que hay un convenio firmado con los Estados Unidos, mediante el cual hay un reporte de información sobre las cuentas bancarias que mantienen los ecuatorianos en los Estados Unidos, y lo mismo los estadounidenses que mantienen en el Ecuador. Y por eso se va a llegar a detectar quienes no han pagado impuestos sobre dineros que se encuentran en el exterior, y esta es la oportunidad de poder transparentar esa información y que esos dineros ingresen a la economía y dinamicen también la economía en el Ecuador. Si no pagaron impuestos, ¿deberán hacerlo o de aquí en adelante se incorporan y pagar de aquí hacia futuro? No, tienen que pagar el 5.5% hasta el 31 de diciembre para poder hacerse acreedores a este beneficio. Si alguien tuvo ese dinero y repartió, trajo esos recursos antes de estas disposiciones en la ley, ¿tiene que también pagar impuesto? Tendría que pagar impuestos si no lo ha pagado, para poder transparentar ese dinero, ya que mediante cruces de información lo van a detectar cuánto dinero tiene disponible ese contribuyente y sobre cuánto dinero ha pagado el impuesto a la renta. Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Doctor Santamaría, ¿qué implica la aplicación ya de la norma que da cuenta, como usted señalaba, que más de 1.100 millones de activos que se encontraban en el exterior se incorporarán a la economía ecuatoriana al ser detectados, determinados en dónde están, hasta diciembre del 2022, y desde el 2023 aportarán con el respectivo impuesto a la renta? Buen día. Buen día, apreciado Miguel, un fuerte abrazo, un saludo a todos los amigos que nos escuchan por Radio Democracia, un fuerte abrazo también a Osvaldo, saludos a Carlos. A ver, yo creo que esto hay que entenderlo en un contexto de política fiscal pública, porque si no, parecería que es un procedimiento ordinario y esto no es así. Toda América Latina durante los últimos 50 años lo que ha tenido es un desangre de sus recursos. ¿Por qué? Porque las crisis políticas, sociales, económicas en el Ecuador, ¿no es cierto? Salimos del Sucre, nos fuimos a una dolarización desmedida, aventurada, precipitada. Los movimientos sociales son permanentes actores de inestabilidad en la economía del país. Ahora los movimientos indígenas, los partidos políticos, esos señores que se sienten en la asamblea, bueno,
Esto es lo que vive América Latina, pero con mayor énfasis Ecuador. ¿Y esto qué ha provocado, Miguel y amigos? Y esto hay que decirlo para que todos tengan clara la película. Ha provocado que capitales ecuatorianos fuguen, se vayan del Ecuador. O capitales ecuatorianos que estaban afuera, que nunca ingresen y más bien busquen opacidad en el exterior para que no estén a las manos del Estado ecuatoriano. Esta fuga de capitales, que normalmente sacamos de capitales, que en el Ecuador siempre es un incierto. Yo recuerdo una comisión que sacó hace algunos años, la Comisión Anticorrupción, hablaba de que del Ecuador pudieron haber salido 35 mil millones de dólares de los últimos, no recuerdo si eran 25 o 30 años. Pero más allá de la cifra, que definitivamente va a ser imponderable llegar a determinar, el concepto es este. Han salido recursos o no han llegado recursos de dinero con nacionalidad ecuatoriana al país. ¿Y dónde se han situado, Miguel y amigos? Se han situado en el exterior. Muy bien. Todos los países de América Latina, todos los países de América Latina, sin excepción alguna, desde las grandes economías como Brasil y México, hasta las pequeñas como Paraguay y Bolivia, ya hicieron previamente algo que el Ecuador está recién haciendo ahora. ¿Qué está haciendo el Ecuador ahora? Está diciéndole a esos capitales que pertenecen a ecuatorianos, regularice ese capital. Es decir, ¿qué significa regularizar? Es dele nuevamente la nacionalidad ecuatoriana a ese capital. Porque hoy día, vale la aclaración, ese capital es un capital apátrida. Está en el exterior, pero no le pertenece, entre comillas, fiscalmente al menos, a nadie. Muy bien, la regularización es dele nacionalidad ecuatoriana a ese patrimonio que está definitivamente oculto en el exterior. 1. 2, si usted le da esa nacionalidad y por lo tanto tenemos más patrimonio nacional, nosotros como Ecuador le vamos a cobrar un impuesto. Ese es el impuesto por regularizarse, por no haberle dicho la verdad al Estado ecuatoriano respecto a su patrimonio en el exterior. ¿Cuánto? Un 5.5%. Y a futuro, ¿qué han ganado las naciones a futuro? Brasil es el mejor ejemplo de esto, que esos capitales regularizados generan a futuro rendimientos, ganancias de capital, intereses, valuaciones, plusvalías, usufructos, algo genera un capital en el exterior. Bueno, eso, como ya está nacionalizado, con nacionalidad ecuatoriana, ya tributa impuesto a la renta en el Ecuador desde su regularización en adelante y de forma indefinida. Ahora, esto hubiéramos querido, ahora que está más claro esto, muchos dicen, ¿qué le denostan a la figura? Los políticos, generalmente con su bajísima formación académica, ni siquiera hasta de lectura, ellos la denostaron a la figura. Lástima que el Ecuador solo va a llegar a regularizar 1.100, 1.200 millones. Espero, porque ahí les tengo una bomba, Miguel, espero que va a ser más. O sea, en la proyección nosotros sacamos que llegará a ser 1.100, 1.200 millones, pero hay una bomba y vale los micrófonos de la democracia para decirlo. Para todos aquellos que tienen activos en el exterior, ya el IRS, el SRI de los Estados Unidos, ya está liberando información al SRI del Ecuador. Esto en el Miami Tax Convention, que se terminó la semana anterior, ya se comentó claramente que los Estados Unidos ya tienen firmado 4 convenios de asistencia de recíproca para fines fiscales. Uno de esos es Ecuador. Y la información de Estados Unidos ya comenzó a fluir al Ecuador. ¿Qué significa esto? Entonces ya están llegando las cuentas bancarias, las posiciones financieras de aquellos ecuatorianos que tienen activos financieros en los Estados Unidos. Es decir, Napoleón, es decir, si no declararon aquí que tenían recursos en el exterior, los que hasta hoy no han declarado dentro de esos 1.100, 1.200 millones, ahora la Administración Tributaria de Estados Unidos puede decir, esta es la información general, se coteja, se cruza acá, no ha declarado, se incluye ahí. Si es que no declaró que tenía esos recursos y que fue detectado ya por administraciones tributarias del exterior. Efectivamente, Miguel, efectivamente. Entonces, la ley ecuatoriana lo que dice es, hasta diciembre le voy a dar esta oportunidad que se regularice. Háganlo. Pague ese 5.5%, incorpore su declaración patrimonial y a futuro pague. Si no lo hacen,
Y si el IRS de los Estados Unidos me envía información y yo llego a determinar que tenía plata afuera, activos financieros afuera, que no me lo reportó, entonces viene la sanción fiscal, que es del 37%, porque se cobra la tarifa de persona natural, hasta el 37%. Y esto es una buena noticia, Miguel. Mire, le doy un dato. Solo déjenme darle 2 datos para aquellos, perdón la expresión, pero aquellos sordos que tienen capitales en el exterior, que no los han declarado y que todavía no quieren escuchar lo que le pasa al mundo. No solo que Estados Unidos ya nos está dando y nos va a dar más información. Esto va a ser una bomba cuando salga. 2, Panamá ya envió información al Ecuador. Ya llegamos, ya está en el SRI ecuatoriano información de Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá quiere salir de ser paraíso fiscal. Y luego el Foro Global, cerca de 143 países ya están proveyendo información a la Administración Tributaria para que haga lo mismo. Muy bien. ¿Qué pasa en la coyuntura, Miguel? Que ha sido tan fuerte esto que de la regularización de activos, 703 millones hasta el mes de agosto, el 40% de estos activos pertenecen a quiteños, a ciudadanos de Quito, una ciudad que tiene casi 2.800.000 habitantes. Los segundos ciudadanos que más regularizan son los ciudadanos de San Borondón. El 32% de los regularizados ahora son ciudadanos de San Borondón. Luego viene Cuenca, luego Guayaquil, luego Ambato, etcétera. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que está claro que sí hay personas que tienen capitales en el exterior que no lo han declarado y que está bien focalizado. Lo de Quito puede estar medio difuso. Si partiéramos, a lo mejor está bien marcado en algunos sectores. Mire, hoy la ley está clara, regularícese. Si no lo hace, viene una sanción al próximo año del 37%. Bueno, para el Ecuador mucho mejor, para el que no se regularice lo encuentra, porque cobraríamos más. Pero lo que queremos es darle nacionalidad. Nuevamente, política fiscal pública, secretario debe ser nacionalizado como en el Ecuador. Y 2, Miguel, algo importante. La gente mal dice, y algunos funcionarios públicos mal lo explican y dicen, es que aquí se va a lavar todo el dinero del mundo, el dinero de que se robaron los sinvergüenzas correístas, como este expresidiario que salió ayer o anteayer de la cárcel, un fascineroso de estos Alex Bravo, pillos del público, Bravo, de ingrata recordación, desde luego, va a legalizar. Hay 4 razones que no se pueden legalizar. Primero, funcionarios públicos, Bravo, Glass, Correa y todos los sinvergüenzas de los fondos públicos no pueden legalizar. Segundo, tampoco se puede regularizar aquellos que tienen dinero en paraísos calificados como no cooperantes por el GAFI. Y ahí está Panamá, ahí está Bahamas, ahí está Nassau, ahí está BBI. Esos no pueden. Una persona tiene 100 millones en Panamá, ¿puede hacerlo? No, no puede hacer regularización. Tercero, aquellas personas que han sido procesadas por delitos contra la administración pública. ¿Cuáles son los de cohecho, concusión, peculados? No pueden. Y para cerrar el círculo, quienes están siendo fiscalizados por el SRI en determinación. Y de todo este círculo no pueden los familiares en 4º grado de consanguinidad y segunda fila. Pongamos este Pícaro Bravo, el ejemplo. El papacito de este señor no puede, los hijitos no pueden, los tíos no pueden, ni los primos pueden, 4º grado de consanguinidad, pero tampoco puede el suegrito ni la cuñadita, no pueden hacer. Es decir, este círculo de la familia de los pícaros no pueden regularizarse. Y esto hay que aclararlo. He escuchado a funcionarios públicos que lo explican mal. No puede regularizarse capitales que están ocultos en países que están no cooperantes con el GAFI y aquellos funcionarios públicos que hurtaron, abusaron y degradaron nuestros fondos públicos. Doctor Santamaría, ¿qué sucedería, antes de darle paso a Osvaldo Landazuri, qué sucedería si alguien que tenía sus recursos lícitos en el exterior, pero que no registró, y que este año, cuando comienza a cobrarse con esta tabla que fue cambiando de acuerdo hasta fin de año, si él resolvió traer su capital, llámese 1.500.000, lo que sea, y trae el capital, invierte para bien del país, invierte aquí, tiene que pagar también impuestos si cerró su cuenta en el exterior? Muy buena reflexión, porque me lleva a pensar nuevamente en política pública fiscal. Mira, uno de los problemas, y que lo reconocen autoridades del gobierno, es que no hay inversión extranjera. Y no va a haber inversión extranjera mientras tengamos a señores que usan plumas en la cabeza y pocas neuronas en activación queriendo manejar el país. No vamos a tener nunca inversión extranjera. Bueno,
Si no vamos a tener inversión extranjera, al menos, Miguel, al menos deberíamos pedir que haya reinversión nacional. ¿Cuál? Las utilidades que generan las compañías ecuatorianas de los buenos empresarios que sí los dan. Lástima que no se puede decir los nombres, pero claro que hay muy buenos empresarios en el Ecuador que reinviertan las utilidades. Y dos, estos capitales, estos patrimonios que hoy se regularizan, ojalá y se atrevan a traerlos al país. A ver, aclaro una cosa, la regularización significa declararle al SRI lo que usted tuvo en el exterior y lo mantenía oculto. No significa traer al país, Miguel. La ley no le obliga al declarante a traerlo. Él está en la libertad de traerlo o no. Pero el Ecuador... Pero si trajo ese capital, tiene que, además de declarar si mete a inversión aquí en una cuenta, tenía que pagar ese impuesto que se determinó si él ya trajo para invertir en el Ecuador. Sí, sí, seguro que sí. ¿Por qué es el impuesto? Y vale su pregunta, ¿por qué es el impuesto? Este castigo, el 5.5, es porque este ecuatoriano no le dijo la verdad al Servicio de Rentas Internas, no le dijo la verdad al Ecuador, ocultó activos en el exterior. Quien oculta activos en el exterior algo tiene, ¿eh? No actividades ilícitas, como he dicho, peculado, cohecho, corrupción. Algún otro pecadillo sí tiene, clarísimo. No, si no nos decimos la verdad, no funciona. Alguien cometió un pecadillo y ocultó ese patrimonio exterior. Y el pecadillo puede ser desde el miedo, temor, no pagó impuestos, hizo transfer pricing, su capitalización, 1000 formas que hay para ocultar capitales. Y ahora que lo trajo para invertirlo, tiene que pagar ese impuesto porque le ocultó la información al Estado ecuatoriano. Y ojalá, Miguel, esta es la invitación, ojalá los ecuatorianos que regularizaron, y ojalá sean 2.000, 3.000, 4.000. Cuando se hizo la reforma, en la Asamblea siempre se habló de que ojalá sean 4.000 millones de dólares, 4% del PIB. El país no va a crecer a ese ritmo. Ojalá los políticos hubieran entendido esto y todavía tenemos un último trimestre para darle un punch final, sabiendo lo que he comentado. El SRI de los Estados Unidos, el IRS de los Estados Unidos comenzó a liberar información en Ecuador. Así que quien tiene dinero, especialmente en los Estados Unidos, anímese, declare y regularice, ayúdese y ayúdele al país. Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico. Ingeniero Landázuri, ¿cómo ve este proceso de regularización de activos que estaban en el exterior? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Napoleón y Carlos. Quizás apoyar con un concepto más económico a lo que bien los dos tributaristas nos han clarificado. Primero, Miguel, que el tema de evasión fiscal es un asunto de América Latina bien complicado. La CEPAL habla de este famoso 4% del Producto Interno Bruto que dejan de recaudar los países. Yo creo que el caso ecuatoriano será mayor. Ahí tenemos más o menos unos 5.000, 6.000 millones de dólares que no se están tributando en el país. Es un primer tema, Miguel. Segundo tema, todo esto enmarcado en qué? Es decir, deberíamos ver, Miguel, qué es lo que va a pasar con el país en los próximos años desde el punto de vista económico, que creo que es la arista que más va a enriquecer este conversatorio desde mi óptica. El próximo año tú tienes muchas dificultades desde el punto de vista externo, es decir, tienes un sector externo que no va a ayudar. El petróleo probablemente esté bajando de precio en los próximos meses. Yo estoy en Europa justo en estos momentos y estoy viendo ya una situación geopolítica muy complicada. Segundo gran problema que tienes, Miguel, es las tasas de interés en Estados Unidos, es decir, te va a subir. Y todo esto, ¿cómo abona al problema ecuatoriano? A probablemente menos dólares y problemas para financiarse. ¿Qué te queda por hacer como gobierno para lograr las metas fiscales? Uno de estos caminos es recaudar más, recaudar mejor la plata. Y lamentablemente yo cuando leía esta entrevista al director del SRI, pues yo digo, ojalá los principales funcionarios del gobierno, empezando por el ministro de Finanzas, por los colaboradores, estén en la línea de aquello, porque lo que yo estoy viendo es que el Ecuador en general no paga impuestos, es decir, somos muy pocos los bobos que estamos pagando miles de dólares de impuestos cada año, cada mes, y una gran mayoría no paga impuestos. Entonces habrá que ver realmente hasta dónde llega esta real discusión del gobierno, porque como yo digo, hay propios funcionarios muy allegados a este régimen que no pagan impuestos. Primer tema.
El segundo tema, pues, todo esto se relaciona también con la facilidad que tú le das a la economía para atraer inversión, para hacerlo de manera transparente. Y entonces, lo que estamos viendo ahora, Miguel, es que no llega inversión extranjera pese a los anuncios del ministro Prado de que había firmado 4.000 millones, 5.000, no me acuerdo bien, 4.000 me parece, de convenios de inversión. Uno analiza lo que ha pasado en este año y te das cuenta que es la mitad del año anterior, es decir, como 400 millones te han entrado. Entonces, es otra puerta que tal vez siga cerrada en los próximos años para que el país logre captar divisas. Todo esto que yo abono es para entender un poco el panorama fiscal del siguiente año. Y entonces yo me encuentro con una situación, primero, bien complicada desde el punto de vista de ingresos fiscales que garanticen las metas que está proponiendo el gobierno. Acordémonos que el siguiente año el gobierno hablaba de un déficit de 700 millones y de una necesidad de financiamiento de alrededor de los 3.000, 4.000 millones de dólares para el próximo año, me refiero. Todas esas cifras, Miguel, tal vez sean bastante más altas. Entonces, el punto de esta intervención mía es decir, yo veo que es imprescindible cobrar mejor impuestos. Es decir, tenemos que hacerlo, tenemos que encontrar el camino. Pero también creo yo que parte de este ejercicio de traer capitales de afuera, además de que bien dice Napoleón que debes cruzar información con el SRI, con el IRS de Estados Unidos, con Panamá, el resto de paraísos fiscales, lo cierto es que también tienes que trabajar por hacerle atractivo al país, es decir, tienes que lograr que la gente no tenga miedo de regresar acá al Ecuador. Y entonces yo siempre he dicho que la mejor manera de atraer capitales es haciéndote atractivo. Y eso, en resumen, es lo que se tiene que lograr como equilibrio de estos ejercicios. Es decir, sí salir en una especie de purga internacional para ver dónde está tu plata y qué es lo que tienes que hacer para cobrar los recursos adecuados por impuestos, pero al mismo tiempo trabajar para que el Ecuador sea atractivo para el mundo. Es decir, que sea atractivo que un jubilado que tiene sus ahorros afuera no tenga miedo de traerlos acá al país, porque ese es el fondo del gran problema. Entonces, yo creo que en las dos líneas hay que trabajar y lamentablemente la segunda, es decir, esto de hacerle atractivo, de hacerle estable, es lo que realmente hemos visto que no se da en el país. Es decir, que tenemos muchos temas que conspiran contra eso, y ahí es donde tienes ese riesgo país que hoy está, según pude leer, en 1.700 puntos amaneció el Ecuador ahora, y eso también te da cuenta del riesgo. Entonces, acordémonos de una cosa, ¿no? Es decir, si bien hay capitales muy grandes afuera del Ecuador, de gente que incluso los tiene de manera ilícita, también hay un gran grupo, creo yo, de clase media alta, de jubilados, de personas que han ahorrado toda su vida y que tienen miedo de que la plata regrese acá al país porque se la van a confiscar, porque se van a salir de la dolarización, etcétera. Entonces, yo creo, Miguel, en resumen, que la consulta que se está haciendo ahora respecto a este tema debe acompañarse de otras cosas más. Y un gran asunto para acompañar aquello es hacer que esta gente que tiene sus ahorros, su jubilación, planes en el extranjero porque tienen miedo, dejen de tener miedo, y esa es una tarea que probablemente sea más difícil incluso que salir en esta purga, así cabe el término, internacional para atraer recursos. ¿Y qué otras cosas debieran estar acompañadas, como usted dice, ingeniero Landázuri, a este proceso de regularización de los recursos que tienen en el exterior? ¿Qué debiera acompañar para generar confianza, seguridad y que puedan traer esos capitales? A ver, yo creo que lo primero es entender esta teoría de la zanahoria y el garrote, ¿no? Es decir, uno tiene por un lado un garrote para castigar a sus evasores y todo lo demás, pero también tiene una zanahoria que le debería atraer a que su plata venga acá al país. Yo entiendo que el gobierno se ha planteado algo de aquello, es decir, deberías también tener una política en la que haces una especie de pausa normativa para tratar de regularizar plata. El gobierno lo ha propuesto, Miguel. Pero lo otro, lo de hacerle atractivo al país, pasa fundamentalmente por entender lo que los que sabemos de economía, de finanzas, entendemos como riesgo. Es decir, si tú tienes un riesgo país de alrededor de 1.750 puntos, muy probablemente la plata no te va a venir. Hay que estar bien claros que
gracias a Dios, las personas tienen alternativas para colocar sus recursos en un lado o en otro lado. Entonces, lo que está pasando en el país, y hay que ser muy claros con esto, Miguel, es que no todos los que tienen plata afuera son malos, o son evasores, o están queriendo hacer trampa. Insisto, mucha de la gente que tiene plata afuera lo hace porque el Ecuador es muy riesgoso. Entonces, la respuesta a esta arista del riesgo es una respuesta un poquito más compleja. Es decir, tienes que trabajar en elementos que hagan que el Ecuador deje de ser riesgoso. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, lo que el gobierno sí ha planteado, que yo estoy de acuerdo, el equilibrio fiscal. Quizás no estoy de acuerdo en la forma de cómo logras ese equilibrio, pero un país que está al borde del colapso cada tiempo, cada vez, pues no es un país que ofrece certidumbre. Segundo, tienes que trabajar en mejores relaciones sociales. Las relaciones laborales son fundamentales, Miguel. Tenemos que trabajar al interno en una pausa normativa que nos permita relacionarnos de una manera más racional a los ecuatorianos. Y tercero, deberías tener una pausa política que le dé paz al país. Como nos damos cuenta, estos últimos 3 temas son realmente más complejos, pero deberíamos desmenuzar a cada uno de ellos para ver qué es lo que el gobierno puede hacer específicamente. Entonces, el gobierno debería trabajar en transitorias para esa gente que digo yo que, en resumen, deben tener también un beneficio, algo que les haga atractivo para venir acá. El gobierno debería trabajar en decretos que le permitan alivianar ciertos temas laborales, y el gobierno debería trabajar en dar certeza en cuanto a lo económico. Entonces, ahí más o menos respondo la pregunta desde el punto de vista gubernamental de qué es lo que debería pasar para hacerle, en cierta manera, atractivo al Ecuador. Vuelvo con Carlos Calero, experto tributario. Más allá de la aplicación de esta norma, la identificación de los recursos, el pago de impuestos, la determinación que se incluyen en sus patrimonios y se paga el impuesto a la renta, que debiera ir acompañado, como decía el ingeniero Landazuri, aquí hay que generar confianza, credibilidad, seguridad jurídica para esos capitales. A esta disposición tributaria, ¿qué debería ir acompañado como política de Estado? Yo creo que en el Ecuador hace falta mucha cultura tributaria. Todavía en el Ecuador se establece, cuando usted va a comprar, le preguntan si es que quiere factura más del 12% del IVA. No todos los locales facturan, y no todos los locales internamente cumplen sus obligaciones tributarias. Incluso hay locales en donde usted paga con tarjeta y le quieren cobrar la comisión de la tarjeta de crédito. Es decir, falta mucho por hacer en cultura tributaria en el Ecuador. Hace falta mucho educar a los contribuyentes para que cumplan sus obligaciones tributarias y todos los impuestos les lleguen al Estado ecuatoriano. El otro día tuve la oportunidad de pedir una factura electrónica en un establecimiento. Me pidieron los datos y que me enviaban al correo electrónico, y 2 locales que me hicieron eso no me hicieron llegar la factura, ni tampoco está en la plataforma del Servicio de Rentas Internas. Es decir, todavía hasta en la facturación electrónica sucede la viveza criolla de que no se emiten las facturas, y después regresar a pedir es muy complicado para poder cumplir las obligaciones tributarias y hacerles cumplir a quienes deben cumplir con todas sus obligaciones y pagar todos sus impuestos. Esto todavía en el Ecuador es muy cotidiano, y todavía hace falta que nos eduquen a los contribuyentes para saber que debemos pagar los impuestos, tanto a la renta como el impuesto al valor agregado. Esto implica, don Carlos Calero, que aquí hay que acompañar las políticas de recaudación por un lado, y por otro las políticas económicas de desarrollo. Sí, nos hace falta mucho, incluso por parte del Servicio de Rentas Internas. La información sobre lo que se recauda es engañosa, porque nos están duplicando información. Las retenciones en la fuente, por ejemplo, tanto del IVA como del impuesto a la renta, que son pasivos, se los está registrando como ingresos, y después cuando se recauda el impuesto también se lo vuelve a registrar como ingreso. Es decir, se duplica la información, lo cual hace que se tenga una mala información de las recaudaciones que se vienen efectuando.
Y eso es un error de la administración tributaria. Si la administración tributaria se equivoca de ese modo, imaginémonos cómo nos podemos equivocar los contribuyentes que estamos menos capacitados en materia tributaria. Por lo tanto, hace falta políticas fiscales para educar a todos los contribuyentes, tanto a los organismos estatales como a los contribuyentes. Eso es necesario que se haga en la actualidad. Ahora, ¿cómo tomar conciencia respecto de esta aplicación, doctor Calero? Yo creo que a los contribuyentes nos deben enseñar primero todas las disposiciones legales, cómo se deben cumplir, y también los gobernantes administrar bien los dineros, bien los recursos para que sepan que los dineros están siendo bien administrados y nos dé gusto pagar impuestos, porque en la actualidad quienes más son castigados son la clase laboral media alta, que es la que más impuestos paga. Pero la que tiene relación de dependencia. El que tiene relación de dependencia, el que está en rol de pagos, afiliado al seguro, es el que más paga impuesto a la renta y es el que más es castigado y es de donde más se saca recursos cuando se hacen reformas tributarias. Y eso, en vez de controlar a los contribuyentes que no están cumpliendo, se castiga al lado que cumple las obligaciones tributarias y que es más fácil de control, como son la gente que está en el rol de pagos. Doctor Napoleón Santamaría, ¿cómo acompañar a estas decisiones de esta incorporación de recursos, el aumento en el pago de impuesto a la renta, al identificarse estos recursos, acompañar con políticas que permitan que esos dineros sean muy bien invertidos por el Estado ecuatoriano, que es una de las inquietudes? Yo creo que ahí está el secreto del éxito. O sea, el círculo de la fiscalidad es que tenga ciudadanos informados, que el ciudadano sepa que esto es la primera obligación de un ciudadano es pagar sus impuestos. La primera. Todas las demás están luego de aquel. Cuando entendamos nos falta mucho para entender esto, pero cuando entendamos cómo se hace esto, sí avanzaremos. Segundo, cuando el Estado entienda que estos recursos se tienen que redistribuir en política pública de orden social, no exclusivamente social, pero también económica, también medioambiental, porque en el país todo queremos llevarlo al lado social. Claro que hay que tener temas sociales, pero no hay que descuidar nuestros niveles macroeconómicos, peor aún, nuestro desarrollo medioambiental, quizás las 3 plataformas de desarrollo. Y yo creo que ahí es tarea del gobierno y esa tarea no se está cumpliendo perfectamente. Algunos datos. Este mes, mi querido Miguel y amigos, este mes el Ecuador va a romper, esto lo dijimos en estos micrófonos en enero de este año, el Ecuador va a romper, va a ser récord histórico de recaudación tributaria, por la reforma tributaria, porque hay regulación de capitales, pero también porque sí se ha dinamizado un poco más la economía de lo que veníamos en 2 años de pandemia, definitivamente. Y este mes, Miguel, vamos a tener una recaudación sorprendente respecto a cualquier mes de septiembre prepandemia. Me refiero al 19, 18, 17. Vamos a crecer casi 17 puntos. En el acumulado va a haber un crecimiento del 29%. A finales de año se va a llegar a lo histórico. Nunca antes el país ha recaudado más de 16,000 millones de dólares de recaudación tributaria. Doctor Santamaría, ¿y qué explica esto? ¿Qué explica este incremento del pago de impuestos? Muchas cosas. Primero, la reforma tributaria. Lo que decía Osvaldo y Carlos es verdad. Aquí hay una mayor contribución y sobre todo del asalariado, de que estén en sueldos salarios. Él tiene una mayor contribución. Pero también nos cobraron un impuesto al patrimonio y tuvimos que pagar un impuesto al patrimonio de colaborar eso. 570 va a llegar a ser 670 millones de dólares. Pero también se ha dinamizado algo que es importante para que los otros impuestos, especialmente el impuesto a la renta, haya crecido. El impuesto a la renta está creciendo al 26% respecto de años pre-pandemia. ¿Que hay rentabilidad? Sí, de acuerdo con lo que decía Osvaldo. No todos. Hay unos pocos sectores, pero hay pocos sectores que están marcando récord de rentabilidad. Ojalá y eso está estudiando. Política pública gubernamental. Entonces, sí, casi todos los marcadores. Imagínense, Miguel, el impuesto que a mí más me preocupa es el impuesto a la serie de divisas. Ese impuesto, la próxima semana está al 4%.
Recordemos que la anterior era del 5, fuimos 4.75, cada trimestre bajamos. El próxima semana apenas está 4. Y sigue creciendo en recaudación. Bajó tarifa y sigue creciendo en recaudación. Eso es medio peligroso. Algo decía Osvaldo ahí, cuidado y algunos ecuatorianos tengan miedo a lo que esté pasando en el país y tengamos algo preocupante. Mejor ni alertar de eso porque por país ojalá y no pase. Pero ¿qué es lo que está pasando y lo que los ciudadanos no ven? Es que, ¿y por qué decía estos indicadores de recaudación? Porque ahora sí contestó su pregunta, Miguel. El Estado tiene recursos y esos recursos son para atender a los ciudadanos ecuatorianos mediante política pública. Punto. Así funciona en cualquier país del mundo el círculo de la virtualidad fiscal. ¿Qué es lo que está pasando? Que a los problemas que nos dijo Osvaldo, que no hay inversión, que el precio del petróleo ha bajado, que el castigo del 4.50 ha subido casi al 6%, las tasas de interés, la Fed de los Estados Unidos está subiendo de 0.75 a su tasa de interés, eso va a presionar más aún a los depósitos ecuatorianos. El riesgo país que nos habla Osvaldo, y yo le sumo algo más que me preocupa terriblemente y que no hay que descartarlo, es la bomba de tiempo, la bomba atómica de tiempo que es el IES. Eso va a terminar reventando. No nos hemos dicho la verdad, pero es que es una institución casi quebrada y no podemos salir que quiera. ¿Y quién va a salir al salvataje? El Estado. ¿Y de dónde saca el Estado plata? Bueno, hoy día al presupuesto ejecutado, Miguel, presupuesto ejecutado a julio, realmente tenemos la cifra, el 67% de los ingresos son tributos, 67, 29 regalías petroleras y 2.3, 3 puntos más otros ingresos. Si en este país vive en el 70% casi de tributos, ahí está. Claro. ¿Dónde podemos hacer las cosas? Claro, pero sí necesitamos el otro lado, Miguel. El gobierno, mediante política pública, redistribuye. Claro, el tema del IES es materia de otro debate. Es, como usted dice, una bomba de tiempo. Eso, si no se toman los correctivos hoy para enfrentar, peor si se patea la pelota hacia adelante y no se lo hace. Ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿cómo acompañar con las políticas de Estado a este mejoramiento sustancial en el cobro de impuestos? A ver, esa es la pregunta, creo yo, y ahí hemos discrepado cordialmente con Napoleón. Yo no le veo a ver, la noticia esta de que marcamos récord de recaudación es buena y también plantea dudas, ¿no? Es decir, cuando uno, por ejemplo, plantea un impuesto al patrimonio, indudablemente hay que sopesar ese impuesto al patrimonio con la inversión que podía haber generado el patrimonio, sobre todo en el caso de las empresas. Entonces, yo creo que no es ni blanco ni negro, ¿no? Me parece que hay grises ahí. El asunto del ISD, por ejemplo, es un tema, desde el punto de vista de ingresos al Estado, pues interesante, pero desde el punto de vista de hacer negocios es fatal, es inconcebible. Entonces, realmente el tema de que estás recaudando mucho, hay que analizarlo con una lupa y hay que ver dónde realmente hace sentido esa recaudación y hacia dónde va. Entonces, cuando hablamos de hacia dónde va la recaudación, Miguel, ahí es donde probablemente el problema del gobierno sí es monumental. Es decir, si es que tú estás pagando muchos impuestos, deberías por lo menos buscar recibir servicios de calidad. El problema, y recordarás, Miguel, que yo lo advertí incluso antes del paro en algún conversatorio que tuvimos aquí con algunos otros economistas, yo decía, cuidado que piensen que la macro es todo o que si la recaudación alta está alta, estamos bien. Hay que tener cuidado porque si a eso no le acompaña que el ciudadano sienta bienestar, sienta servicios de calidad, es una bomba de tiempo, es decir, te va a estallar y efectivamente estalló. Estalló tal vez por un lado que no era imprevisible los combustibles, pero se unieron un montón de reclamos más. Entonces, en resumen, el hecho de pagar más impuestos debería ir acompañado de mejores servicios a la sociedad. Y ahora lo que tenemos nosotros es una clase media alta, que está pagando bastantes impuestos y está haciendo un esfuerzo grande con patrimonios y todo lo demás, y por otro lado tienes una inseguridad que nunca habíamos vivido, tienes hospitales que están sin medicinas. Entonces, ahí yo encuentro que hay quizás algunos temas, Miguel, que hay que mencionar, que debe ser otro equilibrio. Es que yo me estoy dando cuenta cuando converso con los burócratas ecuatorianos que hay mucho recelo de ejecutar, es decir,
están con miedo porque te cae una glosa, te cae un castigo y están en una cacería de brujas que puede ser peligrosa y no hay quien aliente el proceso de hacerlo correctamente. Quizás ahí Petroecuador es una muestra de aquello, ¿no? Es una muestra interesante en donde tú estás perdiendo otra vez la oportunidad, ya la perdiste, ahora los presupuestos de las petroleras están cerrados ya para el 2023, no vas a atraer nada de inversión, y ahí se nota claramente esa inejecución del gobierno, es decir, no se ejecutan cosas, no se hace nada, y probablemente eso esté repartido en más temas. Por otro lado, tienes también una versión de una parte del Estado, del gobierno, creo yo, de los más cercanos a Lazo, que creen firmemente en la austeridad. Y la austeridad, yo también creo en eso, pero el concepto quizás esté mal ejecutado. Austeridad debería ser, por ejemplo, en viáticos, en viajes, pero no en medicinas, no en seguridad. Habría que ver exactamente cómo estás aplicando eso. ¿No? Pero lo cierto, Miguel, es que ahora tienes... Sí. Y por otro lado, claro, al final del día, ¿qué es lo que tienes? Tienes récord en recaudación y tienes una situación económica que es absolutamente compleja. Ahora, lo otro que debería pasar para que tú recaudes más es generar empleo. Por eso quiero quizás hacer una puntualización respecto a lo que yo dije hace unos segundos. ¿Te acuerdas que yo hablaba de las normas laborales y las relacioné con estos cambios trascendentales? Parte de esos cambios trascendentales se relacionan con que si tú tienes más empleos, tienes entonces más gente en relación laboral, que es más fácil rastrear y hacerle que pague impuestos. Por otro lado, al tener gente que está trabajando, tienes la posibilidad también de que el IES, que es un problema de debate que deberíamos tener en algún momento, realmente tenga un respiro porque tienes más afiliados. Entonces, ahí es donde creo que trato de ser más claro para que se aten los cabos de mis propuestas. Es decir, todo es una especie de vasos comunicantes que hacen que la recaudación junto con las reformas vayan mejorando. Claro, tiene que ir lo uno con lo otro acompasado en el gasto, calidad del gasto, si mejoran las recaudaciones. Quiero agradecer la participación a los expertos tributarios, doctor Napoleón Santamaría, doctor Carlos Calero, y al empresario, el ingeniero Osvaldo Landazuri, para hablar de estos temas tan fundamentales en la economía ecuatoriana. Muchas gracias, muy buen día. Buenos días. Saludos, gracias. Saludos a todos. Saludos. Muy amable. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, los acuerdos y las dificultades en las mesas de diálogo con el sector indígena. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Amor, pásame el coso ese. ¿Qué coso, mamá? ¡Ash! El coso ese, amor. Mira ese. ¿Qué coso, mamá? No sé de qué me hablas. Juan Sebastián.